Importancia de tener mayor intimidad con Cristo, la prioridad de estar a los pies de Cristo cada día. Por eso allí, para empezar este desarrollo, para empezar este año, quiero decirte que esto del devocional, del tiempo devocional, tiene que ser una prioridad. Ese es el primer punto, la prioridad de la vida devocional. Y allí pueden completar la prioridad de la vida devocional, la petición más importante, la relación más importante. Sí. Hay 45 copias. Me parece que ya están todas dadas. Por ahí pueden compartir a dos. Pueden compartir a dos. Me parece que vinieron más mujeres de lo que habíamos previsto. Pero creo que podemos compartir. Por banco, compartir una nota y pueden seguir los textos. ¿Lapiceras todas tienen? ¿Lapiceras? ¿Sobra alguna lapicera? Allí están las. Bien, el punto número 1 entonces es la prioridad de la vida devocional. Cuando hablamos de prioridad es algo que va primero, que es lo más importante, que es lo prioritario. Tendríamos que tener cada una de nosotras como prioridad, como algo, lo más importante de la vida, lo más importante de cada día, tener un tiempo, ¿no? Nosotros le decimos devocional. ¿Qué me refiero con devocional? Un tiempo, un momento apartado del día para estar con Dios, para orar, para leer la Biblia, para adorarle. Puede ser 15 minutos, un ratito, 30 minutos, un momento que yo me siento y leo la palabra de Dios, oro, hablo con Él, medito en su palabra, memorizo su palabra. Algunas personas piensan que leer la Biblia es algo que es muy extenso, pero ¿sabían que leyendo 12 minutos por día podemos leer la Biblia en un año? 12 minutos por día. No es tanto, ¿no? 12 minutos en un día y leemos la Biblia en todo el año, ¿no? Esta frase es muy engañosa, no tengo tiempo. En realidad no existe la falta de tiempo, lo que existe es la falta de interés. Así que nosotros le decimos devocional, algunos le dicen hora silenciosa, hora santa, tiempo con Dios, bueno, como uno le quiera llamar. A eso nos vamos a referir cada vez que digamos la palabra devocional. La palabra devocional viene de una palabra que es devoción, es decir, que nosotros tenemos un deseo, un amor por Dios, un anhelo de Dios tan grande que queremos pasar un tiempo, ¿no? Con las personas que amamos, queremos pasar tiempo, queremos dedicar, queremos crecer en esa relación, queremos crecer en la intimidad. Todas nosotras, todas las personas, los seres humanos, hemos nacido con un profundo deseo de intimar. Nosotras todas necesitamos intimar, por eso nos relacionamos, tenemos necesidad de intimidad. Muchas veces las personas van en busca de esta intimidad de una manera errónea, ¿no? Quizás entrando y saliendo de relaciones con distintas personas, porque en realidad hay un vacío, hay una insatisfacción del alma, necesitamos intimidad. Y Dios nos puede satisfacer, Él es el único que puede satisfacer ese deseo profundo que tenemos de sentirnos amadas, de sentirnos que le importamos a alguien, ¿sí? Y ese es el Señor. Por eso las hijas de Dios no podemos decir que nos sentimos solas, tenemos al Señor. Él puede suplir, tenemos que ir a Él cada día, ¿sí? Para poder crecer en esto que es el deseo de intimidad, ¿no? Porque la soledad puede aparecer incluso aunque estemos rodeadas de personas, ¿no? Nos podemos sentir así, como que nadie le importamos,
que nadie está pensando en nosotros, que me puede pasar algo y que nadie se va a enterar. Bueno, no, si estamos con Dios, lo tenemos a Él. Por eso, en primer lugar, les decía, la prioridad de la vida devocional. Eso es lo primero que tienen que completar. Tenemos el ejemplo de David. Él tuvo la petición más importante. Esto está en el Salmo 27:4. Ustedes saben que David era un rey. Tenía muchas preocupaciones. A él le preocupaban los enemigos, le preocupaban los asuntos de la nación de Israel. Tenía presiones, tenía estrés, tenía rivales. Pero entre todas las cosas que David podía pedir, la petición más importante para él está aquí en Salmo 27:4. Dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Una cosa le voy a pedir a Dios. ¿Cómo completarían ustedes esta frase? Una sola cosa le voy a pedir a Dios. Cuando ore, voy a tener solamente un solo motivo de oración. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Lo que más anhelaba el corazón de David, por eso David era una persona conforme al corazón de Dios, era habitar en la presencia de Dios, estar con el Señor. David deseaba, era su pasión, su corazón lo consumía, ardía por estar con el Señor. Tenía una pasión por Dios, una sola oración. Si nosotros analizamos las oraciones del Nuevo Testamento y vemos qué pedía la iglesia del Nuevo Testamento cuando oraba, qué pedían. Y si vemos comparativamente todas las oraciones que aparecen allí, lo que predomina es que las personas crezcan en el conocimiento de Dios. Ese era el pedido de oración más grande que tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿Sí? Que podamos estar con el Señor, que anhelemos, que sea nuestra petición, nuestro deseo, que podamos orar mientras que estamos hablando de estas cosas, que le podamos pedir: Señor, ayúdame a crecer más en mi comunión con vos, a crecer más en mi deseo de estar con vos, en la intimidad, en conocerte. La relación más importante es el segundo ítem. Y ahí está la referencia a Éxodo 33:11, y habla de otra persona que tenía mucha comunión con Dios y que fue notable y que fue Moisés. Dice en este texto que Moisés se encontraba cara a cara con Dios, cada día, como cualquiera habla con su compañero. Moisés tenía amistad con Dios. Hablaba con él de esta manera tan íntima, de esta manera tan cercana. Dios, que es alguien tan grande, a quienes nos causa tanta reverencia, tanto respeto, tanto temor, para Moisés era alguien cercano, alguien con quien compartir, ¿no? Diríamos, con quien tomarnos un café, tomarnos un mate, compartir, abrirle nuestro corazón, contarle lo que sentimos. Y después dice también la ocupación más importante. Aquí este es el ejemplo de María de Betania. No sé si se acuerdan esto que pasa en Lucas capítulo 10. Había dos hermanas, una era María y la otra era Marta. Estaba Jesús en la casa de ellas. Y Marta estaba, como muchas de nosotras, afanada y turbada con muchas tareas, ¿no? Las que somos amas de casa, estamos todo el día levantando cosas, limpiando, trayendo, cocinando. Y María se sienta a los pies del Señor y el Señor dice de María: ella se está ocupada de lo más importante, ella eligió la buena parte. Entre todas las cosas que tenemos que hacer en el día, que son muchas seguramente y no nos alcanzan las horas del día, entre todas las cosas que tenemos que hacer, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es elegir la buena parte? Estar con el Señor. Un profesor una vez explicaba lo siguiente. Tenía un frasco, ¿no?, delante de todos sus alumnos y puso unas pelotas de tenis, ¿sí?, y seguía quedando algún lugar en el frasco. Así que puso unos porotos.
y se llenó bastante el frasco, pero todavía había lugar. Entonces puso unas lentejas, pero todavía había un poco de lugar y lo terminó de completar con arena y se llenó el frasco. ¿Sí? De cada una de las cosas había una medida. Pero después, con otro frasco igual, tomó las mismas medidas y lo puso en otro orden. Primero tiró la arena, después las lentejas, después los porotos y por último quiso meter las pelotas de tenis. ¿Pero qué pasó? No había lugar para las pelotas de tenis, o quedaba una, pero las otras sobresalían, no entraban de la misma manera. La misma cantidad de cosas, pero en distinto orden. Dice, las pelotas de tenis, ¿no? Las pelotas que son, o sea, es decir, los elementos que tienen mayor volumen, representan las cosas más importantes. Y lo más importante lo tenemos que poner primero. Y después el frasco se va llenando de las otras cosas que son menos importantes y la arena es lo menos importante. Y nosotros muchas veces no nos organizamos, tenemos que reconocer que no nos ordenamos en el día. Empezamos haciendo lo menos importante y a veces se nos pasó todo el día y ni leímos, ignoramos, no estuvimos con el Señor y no nos acordamos de Él. Entonces, recordar que lo más importante tiene que ir primero. Algunas personas dicen que no es necesario hacer el tiempo devocional a la mañana, que cada persona tendría que buscar el momento del día que mejor le quede, o el mejor según la organización familiar, según la vida de esa persona. Y bueno, en algún punto es verdad, pero hay un montón de referencias en la palabra de Dios que hablan de que las personas a lo largo de la historia buscaban a Dios muy temprano, muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, buscaban al Señor a la mañana, lo primero, para que después no se me pase el día sin estar con el Señor. Yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil. Quizás vos has recibido un legado, quizás viste a tus padres haciendo esto y seguir el ejemplo de otro es más fácil, aunque sigue siendo difícil. Pero quizás tenés que ser como un Abraham, que viene de una familia que quizás del paganismo, de no conocer al Señor, y uno tiene que abrir una línea genética espiritual para su propia familia. Y es quizás un poco más de trabajo, pero se puede lograr si es nuestra oración, si es la relación que priorizamos y si es nuestra ocupación. Ahí quedó el primer punto. Segundo punto, el poder de la vida devocional. Tener una vida devocional nos va a hacer tener una vida de más poder. Vamos a poder hacer más cosas, vamos a tener la perspectiva correcta. Fíjense, vamos a leer un día en la vida de Jesús. ¿Sí? Vamos a hacer la lectura bíblica y después completamos. Vamos a ir al libro de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 21. Un día en la vida de Jesús. ¿Lo tienen allí? Marcos 1, 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le respondió diciéndote, «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés. ¡Ay, qué bueno! No estuvo enseñando, estuvo con espíritus inmundos, pero ahora se llegó a la casa Jesús, ¿no? Llegó a la casa de Simón y Andrés
Y se sentó, se habrá puesto las pantuflas, se sentó en el sillón. ¿Qué piensan? Con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraban. Y le buscó Simón y los que estaban con él estaban y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Cómo era un día en la vida de Jesús? Bueno, enseñaba, eso lo dice Marcos 1:21. Ahí tenemos allí para completar. Jesús enseñaba. Las personas que enseñan, quizás le enseñan a niños, o a grupo de adolescentes, grupo de jóvenes, o tienen un discipulado, o enseñan en casa a los niños que están allí. Saben que eso requiere preparación, requiere anticiparse. Así que él enseñaba, porque aunque era Dios, era hombre y él estaba sujeto a las limitaciones que nosotros estamos, y él tenía que prepararse, tenía que estudiar para enseñar en la sinagoga. Además, él enfrentaba, tienen allí para completar, una lucha espiritual poderosa. Donde Jesús estaba, había manifestación demoníaca. Nosotras también tenemos una lucha espiritual. Si nosotras somos hijas de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, como dice el libro de Efesios, sino que es contra potestades y principados en las regiones celestes. Hay una lucha que es invisible. Tenemos opresión, tenemos lucha espiritual. Y Jesús también la tenía de esta manera bastante poderosa. Se manifestaban las huestes de Satanás cuando él obraba, cuando él estaba ministrando. Además, Jesús tenía muchas demandas. Quizás nos podemos sentir identificadas con esto. Sentimos que las personas demandan cosas de nosotras. Quizás estamos en un trabajo que es muy demandante y que nos piden un montón de cosas que eran para ayer, ¿no? Y parece que nunca llegás. O tenemos un jefe o alguien que está en autoridad y que nos demanda mucho. Quizás nuestra familia nos demanda mucho. Si tenés hijos pequeños o incluso no tan pequeños, también van a demandar muchas cosas de vos. Quizás te encontrás en el baño y por debajo de la puerta que aparecen unas manitos que te están reclamando, ¿sí? Y estás diciendo mami y uno diría, ¿por qué no puedes llamar a otra persona? Quizás estás cuidando a tus padres que son ancianos y eso te demanda mucho trabajo, mucho desgaste. Jesús estaba demandado. Leímos recién, las personas le decían, todos te buscan. Su fama se había difundido, todos necesitan algo de vos, todos necesitan de vos. Además sanaba en relaciones uno a uno, como vimos aquí a esta mujer, y también ministraba a las multitudes, es decir, tanto cuando estaba uno a uno como cuando estaba con la gente. Las ministraba, las sanaba enfermedades físicas y espirituales. Todo eso hacía Cristo y era solamente un día, ¿sí? Y así eran todos sus días. Y uno diría, bueno, después de servir tanto, sirvió en la sinagoga, sirvió en las multitudes, sirvió en la casa de Simón. Bueno, al otro día no me voy a poner la alarma, al otro día me voy a dormir todo porque ya lo di todo. No. Al otro día Jesús se levantó cuando todavía estaba muy oscuro y pasaba tiempo con su Padre. Una vida de poder es una vida que sacrifica lo que la carne pide, como puede llegar a ser dormir, porque sabe que no puede descansar, no puede
descansar de esta lucha espiritual. Tiene que encontrar renovación, tiene que encontrar propósito, guía en ese tiempo con Dios. Y así nuestra vida va a tener poder. Nuestra vida a veces no tiene poder o no tenemos una vida de victoria porque nos falta este tiempo con el Señor. Había un famoso predicador que tenía esta frase, ¿no? Porque nosotros podríamos preguntar, ¿cómo hacía Jesús para servir con gracia? Y ahí está la frase, que la pueden completar. El secreto está en lo secreto. El secreto de la vida está en lo secreto, en ese tiempo íntimo con Dios, en ese tiempo que cerrada la puerta podemos hacer. ¿Qué tan temprano tenemos que buscar al Señor? ¿Qué tan temprano no me tengo que levantar para estar con el Señor? Bueno, no sé qué horario, según tu familia, según tu organización, pero tendría que ser antes de que empiece a sonar el teléfono, antes que las personas empiezan a llamarte, antes de que empiezan a requerir cosas de vos, antes de que empiecen las distracciones. Tendríamos que buscar ese momento. No hay una estructura, no hay algo que uno tiene que hacer, que sea fijo. Hay muchas maneras que podemos hacer nuestro devocional. Hay algunos libros devocionales que nos orientan. Hay personas que leen un capítulo del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. Hay personas que van libro por libro. Hay semanas en la vida que estamos en algún capítulo de la Biblia, Dios nos está hablando y no salimos de ahí, y quizás pasan varios días y estamos en algún salmo y sentimos que Dios nos está hablando. No hay estructuras, Dios nos tiene que guiar. Algunos propósitos de la vida devocional, solamente los voy a mencionar y tienen los textos después si quieren buscarlos. Comunión. Los propósitos de la vida devocional. ¿Para qué tengo el tiempo devocional? Para tener comunión es el primer ítem. Para tener compañerismo, intimidad, amistad, eso es lo que significa comunión. Para tener purificación, esa es la segunda palabra. Para purificar mi corazón. En ese salmo que tienen allí está esta expresión, en el Salmo 139, 23. Escudriñame y conoce mi corazón. ¿Sí? Le tenemos que pedir a Dios que nos muestre nuestro corazón. ¿Saben que muchas veces hacemos las cosas mal y no lo sabemos? A veces tenemos una mala actitud y no nos damos cuenta. ¿Sí? Alguien dijo que el mal carácter era como el mal aliento. Todos se dan cuenta, menos la persona que lo tiene, ¿no? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de errores que están en nuestra vida y tenemos que decir, Señor, escudriñá mi corazón, Señor, mostrame por tu palabra qué tengo que cambiar. A veces aparecen problemas, tensiones en las relaciones y decimos, Señor, ¿será que yo esté mal? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas mal? Y Señor, mostrame, revelame qué está mal en mi corazón. Necesitamos acercarnos a Dios y a su palabra para recibir purificación, para que Dios nos limpie, incluso algunas intenciones que nosotros mismas no nos estamos dando cuenta que están erradas. Quizás nuestro corazón necesita purificación. También necesitamos restauración. Esa es la tercera palabra, restauración. En delicados pastos nos hace descansar y conforta nuestra alma, dice el Salmo 23. Necesitamos a veces restauración porque estamos desahuciadas, porque estamos tristes, porque algo nos causa mucha angustia. Bueno, allí donde encontramos restauración también. A veces necesitamos instrucción, que Dios nos enseñe algo que no sabíamos, que nos enseñe sus caminos, esos caminos que son más altos y esos pensamientos que son más altos que los nuestros. Necesitamos que Dios nos enseñe cómo vivir, cómo pensar, cómo tomar decisiones, cómo crear nuestro propio criterio espiritual, porque a veces juzgamos, pero juzgamos mal, analizamos las situaciones, pero las analizamos de una manera incorrecta. También necesitamos sumisión, como decía en la apertura también Pablo, que nosotras podamos rendir nuestra voluntad, que podamos decir, Señor,
vos sos el que estás en el trono. Señor, aunque no vea las cosas así, voy a obedecerte aún si no puedo comprender. También vamos a ir a Dios en busca de dirección. Santiago 1:5 dice que podemos buscar en Dios sabiduría, dirección. También podemos ir a Dios, esta es la anteúltima palabra, para intercesión, para interceder por otros, para pedir por las personas que amamos. Eso significa intercesión. Podemos pedir por nuestra familia, por alguna persona que nos preocupa, por alguna razón. Es bueno poder estar en la presencia de Dios intercediendo por otros. Y esta me encanta, la última, transformación. No sé si alguien quiere leer 2 Corintios 3:18. Ahí está ya. ¿Alguien quiere leerlo? Por tanto, nosotros todos, mirando la cara descubierta, como en el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quizás nosotros hacemos el devocional cada mañana y sentimos que la vida sigue igual, ¿no? Por ahí nosotros decimos, bueno, hay personas que tienen alguna experiencia a la mañana con el Señor y sienten que se le hizo la luz. Y la verdad que yo vengo leyendo hace varios días y yo siento que todo sigue igual, no veo ningún cambio. Pero quiero decirte que en la constancia y en el tiempo hay una transformación. ¿Sí? Era como ese hombre que iba con su canasta al río y le había dicho a su maestro que vaya a sacar agua, pero cuando volvía no tenía más agua. Y volvía al río y iba con su canasta a querer llenar su canasta de agua y volvía sin ningún tipo de agua. Entonces no entendía por qué su maestro le había dicho que para mejorar las cosas tenía que ir a buscar agua a un lugar, en un recipiente en donde no se retenía. Y yo a veces podríamos pensar que nuestra vida es como esa canasta, ¿no? Que viene el agua, pero no retiene nada, no me cambia, no me transforma. Pero ¿saben qué pasa con esa canasta? Se limpia. ¿Sí? Cada vez que vamos al agua de la palabra nos va limpiando de toda esa influencia que tenemos del sistema mundo, de este sistema satánico, de nuestros propios pensamientos que son engañosos. La Biblia nos va transformando nuestro entendimiento. Somos transformados a su imagen cuando le vemos cara a cara. ¿Se acuerdan lo que pasaba con Moisés cuando había visto al Señor? ¿Cómo estaba su rostro? Resplandeciente. Bueno, así puede llegar a estar nuestra vida si pasamos tiempo con el Señor. Dios nos puede transformar. Aunque nosotros no nos veamos, aunque esos cambios sean progresivos, aunque sean casi imperceptibles, pero a la larga hay una transformación. ¿Sí? A veces hay transformaciones que son explosivas, pero a veces hay transformaciones que son progresivas. ¿Sí? Y Dios quiere hacer un progreso en nuestra propia vida espiritual. Cuarto punto, la práctica de la vida devocional. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, en primer lugar tiene que ser frecuente, todos los días, de manera habitual, de manera constante. En segundo lugar, tiene que ser intencional. ¿Sí? Tenemos que ser intencionales. No podemos esperar a tener ganas, a que se nos den, a que se alineen los planetas. Tenemos que hacerlo con voluntad. Tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos que robarle tiempo a otras cosas y ponerlo en el primer lugar. Lo tenemos que poner como esas pelotas en el casco primero. Tenemos que ser intencional. Quiero decirles que muchas veces la vida devocional a la mañana empieza la noche anterior. Si la noche anterior dejamos todo listo, va a ser más fácil. Si la noche anterior nos acostamos un poco más temprano, va a ser más fácil levantarnos temprano. Yo sé que es difícil y yo sé que la agenda es muy abultada, pero lo tenemos que hacer. Es la ocupación más importante. Jesús le dijo a María, escogiste la buena parte, escogiste lo mejor. ¿Sí? Tenemos que hacerlo de manera personal
en quietud. Buscar un tiempo a solas. Jesús estaba con las multitudes, pero muchas veces, y ahí hay algunas referencias en el libro de Marcos, en el libro de Lucas 5:16 también estaba indicado allí, que Jesús, alejándose de la multitud, se iba a lugares solitarios a orar. Es bueno estar con las personas, es bueno estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pero tiene que haber un momento que lo hacemos solos, que estamos solos con el Señor, uno a uno, cara a cara, como con un amigo, en intimidad, conociendo a Dios. Y también tenemos que balancear entre recibir y responder. A veces solamente nos acercamos a Dios para pedirle, pero no escuchamos al Señor lo que Él nos quiere decir. A veces nos levantamos y oramos con una larga lista de pedidos, pero no escuchamos la voz de Dios, no tomamos un tiempo para leer. La Biblia es un libro para leer, y no solamente leer, sino también meditar, memorizar, pensar, repetir, contemplar, habitar en Él. No tenemos que apresurarla, tenemos que estudiarla, tenemos que reproducirla en nuestras vidas y tenemos que tener temor, tomarla con respeto, tomarla con reverencia, con responsabilidad. Cuando Dios nos habla, cuando la Biblia habla, Dios está hablando, ¿no? Y por último, bueno, quería seguir con las P. Dice, los pero. ¿No? Cada vez que alguien pone un pero, muchas veces porque está queriendo decir una excusa, ¿no? Pero, sí, lo voy a hacer, voy a tomarme tiempo con el Señor, pero algunas excusas que podemos llegar a poner. Necesito que todo sea perfecto, ¿sí? Hay personas que luchamos con el perfeccionismo, queremos que todo sea perfecto. Y quizás viste esa foto en Instagram en donde está una persona haciendo el devocional y la luz que entra por la ventana es perfecta, con esa Biblia perfectamente anotada, con un café perfecto que le hace un corazón con la espumita, y quizás estamos diciendo, bueno, mi vida devocional no es así de perfecta. Bueno, tenemos que leer la Biblia también en la imperfección de nuestras vidas, ¿sí? A veces nos levantamos y vemos todo, que hay desorden, que hay un montón de cosas para hacer, pero Dios no quiere que sea todo perfecto para que leamos la Biblia. Él quiere que leamos la Biblia para perfeccionar nuestros corazones, ¿sí? Y a veces estamos buscando el perfeccionismo en cosas que Dios nos pide. La segunda excusa que podemos llegar a poner es no tengo tiempo. Algo ya dijimos de esto. El tema del devocional, el tiempo devocional expone los ídolos de nuestra vida. Porque en realidad estamos haciendo un montón de otras cosas que para nosotras son más importantes o nos causan más placer que estar con el Señor. No tengo tiempo en realidad es falta de interés, no tengo ganas. No me quiero hacer el tiempo. Miren, lo primero que hacemos a la mañana, visualicemos cada una de nosotras qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos. Quizás lo primero que hacemos es mirar nuestro celular, revisar si tenemos algún mensaje, o algún correo electrónico, o lo que sea o alguna notificación de alguna red social. Quizás lo primero que hagamos es poner el lavarropa. Bueno, yo me siento muy tentada de levantarme y poner el lavarropa. Es lo primero que quiero hacer, porque la ropa se acumula de una manera descomunal. No sé cuánta gente vive en mi casa, pero no sé, hay mucha ropa para lavar. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que queremos hacer, revela nuestra prioridad, lo que es más importante para nosotros. Y cuando ponemos primero al Señor, de manera intencional, nos obligamos, le decimos a nuestra alma qué es lo primero que vamos a hacer, las cosas empiezan a ordenarse. Y no significa que no va a haber interrupciones, porque les digo que va a haber lucha, va a haber interrupciones, ¿sí? Y va a haber cosas que van a querer interrumpir.
Así que revisemos qué es lo que estamos dándole lugar primero y digamos, bueno, Señor, esto es un ídolo, yo no me había dado cuenta, lo estoy poniendo en primer lugar. A veces es el estudio, a veces el trabajo. Queremos poner en primer lugar al Señor, e incluso a veces puede ser nuestro ídolo el dormir. Nos gusta dormir, nos gusta pasar más tiempo allí en la cama, y bueno, es un poco matar nuestra carne cada vez que le robamos tiempo al sueño. No tengo que hacerlo todos los días, es otra excusa, ¿sí? No tengo que hacerlo todos los días. Bueno, ¿estás un fanático que vas a hacer de la Biblia que todos los días tenés que leerla? Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:2 que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche. Y también dice el Señor Jesús allí en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que hacerlo como la alimentación. Incluso una vez escuchaba a alguien que decía, yo no desayuno hasta que primero no como el alimento espiritual. ¿Sí? Tenemos que desearlo. Miren, ¿qué pasa si un día no desayunamos? ¿Cómo llegamos al almuerzo? Con más hambre. No, y si no desayunamos ni almorzamos, no les digo cómo llegamos a la merienda, ¿no? No queremos comer todo. Pero muchas veces con la palabra de Dios no pasa así. Con la palabra de Dios, bueno, un día no leímos y al otro día tengo menos ganas, tengo menos hambre de Dios, tengo menos deseo de Dios. Y por eso la Biblia nos insta que tenemos que hacerlo para tener más hambre y desearlo como un niño recién nacido, ¿sí? Aquellas que tuvieron bebés saben que los niños recién nacidos toman la leche de la mamá a libre demanda, no cada 3 horas, como dicen algunos, es a cada momento. Algunos pueden llegar a decir esta otra excusa: la Biblia es muy aburrida. Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Vieron cuando antes de comer estuvimos comiendo golosinas? Supongamos que son las 8 de la noche y me comí 2 alfajores, ¿no? Y te sirven la comida, y la comida es rica, ¿no? Hay una carne, una verdura, pero ya no tengo ganas de comer porque me entretuve comiendo golosinas. Muchas veces, espiritualmente hablando, estamos muy llenos de las golosinas del mundo. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, nos parece que es difícil, que es escarpada, que las palabras son difíciles, que voy leyendo pero que se me hace lento. Si estuvimos viendo todo el día TikTok, que son todos videos de menos de 1 minuto, todos rápidos y todos muy entretenidos y muy deleitosos para los sentidos, y probablemente tengamos poco deseo por la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver con qué estamos entreteniendo el estómago espiritual, porque no tenemos hambre de Dios, no tenemos hambre de su palabra. La otra excusa: no siento que la Biblia sea eficaz, ¿no? Hebreos 4:12 nos dice lo contrario. La palabra es eficaz, tiene la capacidad de meterse adentro de nuestra alma, de bucear en las cosas más profundas de nuestro ser y cortarnos allí donde necesitamos que Dios trabaje. Otra excusa podría ser, otra mentira, yo diría, que hay con respecto a la vida devocional: yo leo la Biblia para agradar a Dios. Voy a leer la Biblia para sumar puntos, y me tiene que ir bien en este día, porque hice el devocional, así que espero que Dios me bendiga. A veces queremos ganar puntos con Dios, queremos agradar a Dios con nuestras buenas obras. Incluso algunas personas piensan que es una especie de amuleto, que me va a dar suerte. Si veo todo y hago todo bien delante de Dios, entonces las cosas me van a salir bien. Y no es así, lo hacemos ¿por qué? Porque queremos tener una relación con Dios, ¿sí? Queremos crecer en esa amistad. Y por último, es muy difícil de entender. Yo no leo la Biblia porque es muy difícil de entender. Yo les quiero compartir en esa tarjeta que ustedes tienen, que yo la pegué aquí en mi Biblia,
con un poquito de cinta de papel. Ustedes se la pueden quedar, la vamos a usar para los grupos pequeños también. Y estas preguntas, alguien me las dio cuando yo quise ponerme un poco más seria a estudiar la Biblia, y me sirvieron mucho, y te las quiero regalar, porque si quizás te cuesta leer la Biblia, quizás te cuesta entender, te cuesta leer un pasaje y decir, ¿cómo Dios me puede hablar? ¿Cómo Dios me puede hablar por medio de la Biblia? Bueno, estas preguntas pueden llegar a ser muy orientativas. Puedes empezar quizás por los evangelios, leer un pasaje, hay algunos subtítulos que nos ayudan porque nos dividen los parágrafos de la Biblia, y leer una porción y hacerme esta pregunta. Y quizás voy a poder aprender algo más de Dios, algo más de Jesucristo, algo más de sus promesas, algo más de los pecados que tengo que evitar en mi vida. Son preguntas que tienen relevancia teológica, ¿no? Las repasamos. ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje acerca de Jesús? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre y de la mujer, ¿no? Es decir, de la humanidad? ¿Qué me enseña de nuestra condición humana? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay algún ejemplo que seguir? ¿Hay algún pecado que evitar? Cualquier pasaje que nosotros leamos, podemos hacerlo con esa pregunta. No es el único método, por supuesto, pero te puede ayudar para empezar, para orientarte. Así que bueno, a lo último de la hoja que te llevas, hay una autoevaluación, cada uno la puede hacer personal, ¿no? ¿Cómo está mi vida devocional? Opción 1, prácticamente no tengo vida devocional. Quizás hoy es el día de que puedes empezar. Mi vida devocional es inconstante y esporádica. A veces me acuerdo. Bueno, quizás tengo que crecer en regularizar más. No para ser una persona religiosa, pero en la constancia Dios trabaja. En la disciplina Dios trabaja. Quizás lo hago como una obligación, como una manera de chequear así un checklist, de apuntar, bueno, ya lo hice, listo, sigo con la vida, pero no como un deleite o como algo significativo que me esté transformando. O quizás, bueno, sí, me encuentro cada día con Dios y veo que estoy creciendo en esta relación. Bueno, ¿en qué punto estoy? Y cuando termine el año, ¿dónde quiero estar? ¿Sí? Dios siempre nos da oportunidades. No es para sentirnos mal, sino para decir, bueno, ¿cómo quiero ser que sea mi vida? ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea nuestra familia, cómo queremos que sea nuestra relación con Dios. Nosotros solos lo tenemos que decidir y hoy lo podemos decidir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser personas fuertes en esto o vamos a ser personas inconstantes? Ojalá que podamos tener cada día devocionales y tener cada día devoción por Dios.